Hoy quiero, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, indagar un poco o meditar un poco en el versículo de Juan 9:35-48, que sigue la historia del hombre que nació ciego y fue sanado por Jesús. Tras su sanación, el hombre experimenta una sanación espiritual profunda, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Sin embargo, esta transformación desencadena una reacción negativa en los fariseos, quienes se sienten desafiados por la fe del hombre y la autoridad de Jesús. La ceguera física del hombre representa un estado espiritual previo a su encuentro con Jesús. Sin embargo, su sanación física revela una ceguera mucho más profunda y peligrosa, una ceguera espiritual. Esta ceguera se caracteriza por la incapacidad de ver la realidad espiritual, de reconocer a Dios y su obra en el mundo. El hombre sanado, al reconocer a Jesús, demuestra una fe genuina y una apertura espiritual que contrasta con la rigidez religiosa de los fariseos. Su adoración a Jesús es un acto de fe y sumisión. Jesús declara que ha venido al mundo para traer juicio. Este juicio no es simplemente un castigo, sino una revelación de la verdad que separa a quienes están abiertos a la luz de quienes prefieren permanecer en la oscuridad. La luz de Cristo revela la condición espiritual de cada persona, exponiendo la ceguera espiritual de aquellos que creen ver, pero en realidad están ciegos. Los fariseos, que se consideran a sí mismos guías espirituales, se ofenden ante la afirmación de Jesús sobre su ceguera. Sin embargo, Jesús les aclara que su mayor pecado no es su ceguera en sí, sino su pretensión de ver al afirmar que ven. Los fariseos rechazan la luz de Cristo y se condenan a sí mismos. La necesidad de humildad, la historia del hombre sanado y los fariseos nos recuerdan la importancia de la humildad. Debemos reconocer nuestra propia necesidad de la gracia de Dios y estar dispuestos a aceptar la corrección. La verdad libera. La verdad en Cristo nos libera de la esclavitud del pecado y de la ceguera espiritual. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, recibimos luz y el poder para vivir una vida nueva. El peligro de la hipocresía. Los fariseos eran religiosos, pero su religión estaba vacía de fe genuina. Su ceguera espiritual era el resultado de su orgullo y su rechazo a la verdad. Debemos guardarnos de la hipocresía religiosa y cultivar un corazón sincero hacia Dios. La importancia de la fe. La fe es un regalo de Dios que nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden percibir. Al ejercer nuestra fe, podemos experimentar la realidad espiritual y conocer a Dios de manera personal. En resumen, la ceguera espiritual es una condición grave que impide a las personas ver la realidad espiritual. Jesús vino al mundo para abrir los ojos de los ciegos y revelar la verdad. Aquellos que rechazan la luz de Cristo permanecen en la oscuridad, mientras aquellos que la aceptan experimentan la libertad y la vida abundante que solo Él puede ofrecer. La ceguera espiritual en mayor detalle. La ceguera espiritual es un concepto profundamente arraigado en las enseñanzas de Jesús y los escritos del Nuevo Testamento. Se refiere a una condición del corazón humano que impide a una persona percibir la realidad espiritual, reconocer la verdad de Dios y responder adecuadamente a su gracia. Es una incapacidad no física, sino espiritual que afecta nuestra capacidad de ver y comprender las cosas de Dios. Causas de la ceguera espiritual. El pecado original. La naturaleza humana caída por el pecado lleva consigo una inclinación hacia el mal y una resistencia a la voluntad de Dios. Esta inclinación natural oscurece nuestra percepción espiritual. El orgullo,
Es un gran obstáculo para la fe. Cuando nos creemos autosuficientes o superiores, rechazamos la necesidad de Dios y nos volvemos ciegos a su gracia. El amor al mundo. Cuando amamos más las cosas de este mundo que a Dios, nuestros corazones se endurecen y nuestra capacidad de percibir las realidades espirituales disminuye. En la tradición religiosa, a veces las tradiciones religiosas pueden oscurecer la verdad del Evangelio y llevar a un legalismo que impide una relación genuina con Dios. La influencia del maligno, de Satanás, el enemigo de nuestras almas, busca cegarnos a la verdad y alejarnos de Dios. Manifestaciones de la ceguera espiritual. Indiferencias a las cosas espirituales. La ceguera espiritual se manifiesta en una falta de interés por las cosas de Dios, como la oración, la lectura de la Biblia y la participación en la vida de la iglesia. En rechazo de la autoridad de la Biblia. Las personas espiritualmente ciegas tienden a rechazar la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios. Resistencia al Evangelio. La ceguera espiritual se evidencia en una resistencia al mensaje del Evangelio y a las personas de Cristo. Legalismo. Los legalistas confían en sus propias obras para ganarse la aprobación de Dios, en lugar de confiar en la gracia de Cristo. La hipocresía. Los hipócritas pretenden ser espirituales, pero sus acciones contradicen su palabra. ¿Cómo superar la ceguera espiritual? Bueno, la oración. La oración es esencial para abrir nuestros ojos espirituales y permitir que la luz de Dios penetre en nuestros corazones. El estudio de la Biblia es la palabra de Dios y nos revela la verdad sobre Él y sobre nosotros mismos. La comunión con otros creyentes. La comunidad cristiana nos ayuda a crecer en nuestra fe y superar esa ceguera espiritual. La rendición a Cristo. La única manera de superar la ceguera espiritual es rindiendo nuestras vidas a Cristo y permitiendo que Él transforme nuestros corazones. La ceguera espiritual es una condición grave que nos impide experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Sin embargo, gracias a la gracia de Dios, podemos superar esta ceguera y experimentar la libertad que viene de conocer a Jesús. Implicaciones prácticas de la ceguera espiritual para los creyentes hoy. En el pasaje de Juan 9:35 al 41, que explora la ceguera espiritual, nos ofrece profundas implicaciones para nuestra vida como creyentes en la actualidad. Presento algunas de las más relevantes. La necesidad constante de humildad espiritual. Reconocer nuestra propia ceguera. Debemos ser humildes y reconocer que a pesar de nuestra fe, podemos caer en la ceguera espiritual. El orgullo y la autosuficiencia pueden oscurecer nuestra visión espiritual. Buscar la guía de Dios. Debemos buscar continuamente la guía del Espíritu Santo para que ilumine nuestros corazones y nuestras mentes. Estar abiertos a la corrección. Cuando otros nos señalan nuestras cegueras espirituales, debemos recibir sus palabras con humildad y disposición a cambiar. La importancia de la comunidad de fe. Crecer juntos. La iglesia es un cuerpo de creyentes que se ayudan mutuamente a crecer en la fe y a superar la ceguera espiritual. Mantenernos responsables. La comunidad de fe nos ayuda a mantenernos responsables ante Dios uno y a otros. Compartir nuestras experiencias. Al compartir nuestras luchas y victorias, podemos animarnos a fortalecernos mutuamente. La lucha continua contra el pecado. Vigilar nuestro corazón. Debemos estar atentos a las tentaciones que pueden llevarnos a la ceguera espiritual, como el orgullo, la codicia, la envidia. Confesar nuestros pecados. Cuando caemos en pecados debemos confesarlos a Dios para recibir ese perdón y esa restauración.
También buscar la santificación. Debemos esforzarnos para crecer en santidad, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones. La misión de compartir el Evangelio, ser luz en el mundo como creyentes. Estamos llamados a ser la luz de Cristo en un mundo oscuro, compartiendo el Evangelio con aquellos que aún no conocen a Jesús. Tener compasión por los perdidos. Debemos ser compasivos con aquellos que están espiritualmente ciegos y orar para que Dios abra sus ojos. Ser paciente y persistente. La evangelización requiere paciencia y persistencia, ya que no todos responderán al mensaje de inmediato. La importancia de la palabra de Dios. Estudiar la Biblia regularmente. La Biblia es nuestra fuente de luz y verdad. Al estudiarla regularmente podemos crecer en nuestro conocimiento de Dios y resistir esa ceguera espiritual. Meditar en la palabra. La meditación de la palabra de Dios nos permite aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria. Compartir la Biblia con otros. Podemos compartir la palabra de Dios con otros para ayudarlos a crecer en su fe. La ceguera espiritual es un desafío constante para todos los creyentes. Al reconocer nuestra propia vulnerabilidad, cultivar la humildad, buscar la comunidad de fe, luchar contra el pecado, compartir el Evangelio y estudiar la Biblia, podemos superar la ceguera espiritual y vivir vidas que glorifiquen a nuestro Señor. La ceguera espiritual y el pecado, una relación íntima. La ceguera espiritual y el pecado están profundamente entrelazados. De hecho, se podría decir que el pecado es una de las principales causas y manifestaciones de la ceguera espiritual. ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? El pecado oscurece la visión espiritual. El pecado crea una barrera entre nosotros y Dios. Al obedecer sus mandamientos, endurecemos nuestros corazones y nublamos nuestra percepción de la realidad espiritual. Es como una capa de suciedad que impide que la luz de Dios penetre en nuestro interior. La ceguera espiritual nos lleva a pecar. Cuando estamos espiritualmente ciegos, somos más propensos a caer en pecado. Sin la guía del Espíritu Santo, tomamos decisiones equivocadas y nos dejamos llevar por nuestros propios deseos. El ciclo del pecado y la ceguera es un ciclo vicioso. El pecado nos lleva a la ceguera y la ceguera espiritual nos lleva a pecar aún más. Veamos unos ejemplos bíblicos. Los fariseos, a pesar de su conocimiento de la ley, eran espiritualmente ciegos. Por su orgullo y legalismo le impedían ver la gracia de Dios en Jesús. Adán y Eva, al desobedecer a Dios, Adán y Eva experimentaron una separación de Dios y una pérdida de su inocencia original. Pero ¿cómo superamos esta conexión? Bueno, el arrepentimiento es el primer paso para superar la ceguera espiritual. Es reconocer nuestros pecados y arrepentirnos sinceramente. La fe en Jesucristo. Solo a través de la fe en Jesucristo podemos ser liberados del pecado y recibir el perdón de Dios. La regeneración, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones para regenerarnos y darnos una nueva naturaleza. La palabra de Dios, la Biblia, es nuestra fuente de luz y verdad. Estudiarla y meditar en ella, podemos crecer en nuestro conocimiento de Dios y resistir la tentación de pecar. La oración nos permite comunicarnos con Dios y recibir su gracia y poder. La ceguera espiritual y el pecado están estrechamente vinculados. Sin embargo, hay esperanza para aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Jesucristo. A través de su gracia podemos ser liberados del pecado y experimentar la plenitud de la vida en Cristo.